Historia del comercio. La palabra comercio viene del latín commercium y que la Academia de la Lengua Española la define así. Primero, masculino, compraventa o intercambio de bienes o servicios. Segundo, masculino, conjunto de actividades económicas centradas en el comercio. No se puede precisar en qué tiempo exacto empezó el comercio, pero lo que sí se puede decir es que nació cuando las comunidades y sus grupos o núcleos familiares empezaron a generar excedentes o sobrantes de las diferentes actividades que desarrollaban para generar el sustento diario. Es aquí donde podemos suponer que estas condiciones se cumplieron en el período neolítico, unos 10.000 años antes de Cristo, y que sucedió en la Edad de Piedra. El Neolítico es una de las etapas de la Edad de Piedra por las que pasó el hombre, donde se estableció por comunidades sedentarias y colocó en práctica la agricultura y la ganadería. Se ubica antes de la etapa de los metales y después del Mesolítico, caracterizada por el desarrollo de habilidades e introducción de nuevas costumbres y tradiciones en su modo de vida. Además, se le ubica como uno de los últimos periodos evolutivos en la Edad de Piedra, por lo que se le conoce también como la Revolución Neolítica. Las características en este periodo neolítico es que las piedras pulidas y moldeadas utilizadas en la elaboración de herramientas, se desarrolla la domesticación de animales, la producción agraria colabora con el sedentarismo avanzando en el modo de vida, se desarrolla por etapas conocidas como Neolítico inicial, medio y final. Sus etapas permitieron alcanzar el desarrollo de las artes, ganadería, cerámica, alfarería y arquitectura. Se identifica como el periodo de revolución que llevó al hombre a mejorar sus formas de subsistencia. Se estableció antes de la edad de los metales, etapa de Neolítico. Después de prestarle la suficiente atención a la etapa donde se sugiere que nació el comercio, nos adentramos a hacer un análisis a la historia de los acontecimientos que creemos han sido más relevantes para que el día de hoy podamos comerciar de la manera que lo hacemos. Hay dos características a tener en cuenta. Primero, que las cosechas obtenidas eran mayores que las que necesitaban para la subsistencia de las comunidades, por eso entran a compartirlas o a intercambiarlas a través del trueque, y que ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos como la alfarería o la siderúrgica. Ya sabiendo estos dos factores, podemos decir que nuestro comercio es fruto de la maduración y la experiencia de nuestros antepasados que se dieron a la tarea de ir perfeccionando las diferentes actividades y fue necesitando crear medios e instituciones que hicieran posible darle una sostenibilidad a la actividad comercial. Se puede decir que la primera forma de intercambio comercial que sucedió se realizaba a través del trueque. Las comunidades intercambiaban los productos que ellos cosechaban y los llevaban a otras comunidades y las otras comunidades les entregaban los productos que ellos cultivaban o iban desarrollando, y así poco a poco las comunidades se fueron especializando y fueron intercambiando los productos, y esta fue la primera forma de comerciar a través del trueque. Al pasar del tiempo, las comunidades fueron entendiendo que necesitaban otras maneras de comercializar, porque pues el trueque era en un momento en comunidades pequeñas y cercanas la forma ideal, pero ya cuando los productos se iban llevando a lugares más lejanos, el ir trayendo mercancías intercambiadas por trueque se hacía muy engorroso. Y las comunidades fueron introduciendo diferentes tipos de monedas como las especies, como los metales, la plata, el oro. A medida que se fueron sofisticando las rutas comerciales, porque en la Edad Media empezaron a surgir nuevas rutas transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda de Europa de bienes y mercancías de otras latitudes. Entonces se ven en la necesidad ya no de negociar tanto con metales como el oro, la plata y las especias, sino que ya empiezan a surgir como el tipo de letra de cambio
que entregaban los comerciantes a las personas para intercambiar en otras partes del continente europeo y en otros países y que les iban dando un determinado valor. Con esto evitaban los asaltos en los caminos, los atracos de los piratas y los comerciantes y personas que hacían transacciones iban teniendo a salvo su recurso. Se dice que esta fue la primera manera de papel moneda y de allí fueron surgiendo ya la organización de los tipos de bancos que al día de hoy tenemos. Esa es una manera rudimentaria de cómo se fue creando el sistema financiero y bancario. Alrededor del año 1400, la disrupción del imperio mongol, el crecimiento del imperio otomano y el fin del imperio bizantino provoca que todas las rutas del comercio europeas con el este queden bloqueadas. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del capitalismo mercantil y el deseo de explorar el potencial de una economía global impuso en Europa la era de los descubrimientos. El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban de propietarios cada pocas decenas de kilómetros hasta llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, estas primeras rutas comerciales ya empezaban a plantearse regulaciones en las importaciones. Las cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La ruta que se creó a raíz del movimiento de tropas suministró armas, artesanos especializados, botines de guerra, etc. Reactivó la economía de muchas regiones europeas. Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I, conocido como Corazón de León, que al involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias comerciales para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la ruta de la seda, la recuperación de las rutas de la pimienta. Surgimiento de los bancos. Los miembros no combatientes de la Orden del Templo, los caballeros templarios, siglos XII y XIII, gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas financieras, los pagaré e incluso la primera letra de cambio, que constituye una forma primitiva del banco moderno. Entre los servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los peregrinos podían ingresar dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento y retirarlo, incluso entre países diferentes, lo cual contribuía a la seguridad en los caminos. Esto fue la primera letra de cambio. Pero en aquellos tiempos la iglesia prohibía la usura, el lucro por medio del interés. Así los templarios construyeron o ayudaron a construir más de 70 catedrales en poco más de 100 años. Forjaron y ampararon una legión de artesanos. Muchos afirman que era una multinacional. El servicio en particular, la letra de cambio, propició mucho el comercio internacional en ferias, donde los comerciantes podían volver a sus países de origen sin que su dinero corriera el peligro de ser robado por salteadores de caminos. Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, una banca o banco era un establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban mucho el comercio. Los pioneros en esta era fueron cambistas, que actuaban en ferias anuales y básicamente se dedicaban a realizar cambios de moneda cobrando una comisión. Estos cambistas fueron creciendo hasta el punto que aparecieron las grandes familias de banqueros europeas como los Medici, los Fugger y los Welser. La era de los descubrimientos. Alrededor del año 1400, la disrupción del imperio mongol, el crecimiento del imperio otomano y el fin del imperio bizantino provoca que todas las rutas del comercio europeas con el este queden bloqueadas. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del capitalismo mercantil y el deseo de explorar el potencial de una economía global impuso en Europa la era de los descubrimientos. Así pues, Europa se volcó en la búsqueda de nuevas rutas hacia la India con el fin de restablecer la importación de especias, pero finalmente fueron Portugal y España los dos países que obtuvieron el monopolio de estas rutas, gracias al trabajo de exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes o Juan Sebastián Elcano. El descubrimiento de América por los europeos supuso otro paso en el comercio.
El nuevo flujo de oro y plata que obtenían los españoles de manera casi gratuita en las Américas saneó y consolidó las redes comerciales y de capital europeas. La banca europea creció de una manera exponencial y empezaron a surgir los grandes bancos europeos como el Banco de Ámsterdam, el Banco de Suecia o el Banco de Inglaterra. El dominio español y portugués de las nuevas rutas establecidas forzó a otras potencias europeas como Inglaterra y Países Bajos a buscar rutas alternativas. Estos países se dedicaron a explorar sistemáticamente los océanos Índico y Pacífico. Estas expediciones comerciales fueron el comienzo del Imperio Británico. Comercio transatlántico. Antes del siglo XIX, las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los barcos de vapor, las travesías se convirtieron más rápidas y seguras. Entonces empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. Pronto, el hecho de construir el mayor transatlántico rápido o lujoso se convirtió en un símbolo nacional. Desde el siglo XVII en adelante, casi todas las travesías transatlánticas con destino a Norteamérica, el puerto de llegada era de Nueva York. Pronto el comercio transatlántico convirtió a Nueva York en el primer puerto norteamericano y el más importante. Como consecuencia de esto, trajo la mayor parte de las futuras mercancías transatlánticas y todo el tráfico de pasajeros llegara a Nueva York y convirtió a la capital comercial de los Estados Unidos. El comercio internacional implica la compra, venta o intercambio de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago. Estos intercambios entre distintos países o distintas zonas geográficas ha ido en aumento gracias a la liberalización del comercio y a la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Y esto, por su parte, ha obligado a que la comunidad internacional vaya generando instituciones como la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en 1995 y su sede está en Suiza. Ella se encarga de vigilar los tratados comerciales entre sus miembros. Está compuesta por un secretariado para administrar los acuerdos generales de tasas y comercio, unos tratados comerciales de la posguerra mundial, el cual se dio muchos intereses para lograr intercambios y abrir la competencia desleal o monopolios. Después de haber hecho un recorrido por la historia de cómo se inició el comercio, llegamos al origen de la economía popular y social en Colombia. Tomamos como fecha de partida el año de 1930 para dar inicio a este comercio y para ello vamos a ver por qué y qué sucedía en el mundo en esa fecha o en la década de los años 20 del siglo pasado. Empezamos por decir que en los Estados Unidos, para el año de 1913, se crea la Reserva Federal, la famosa Fed, y se cuentan muchas historias alrededor de esta, pero lo que podemos decir es que fue privatizado el sistema del manejo del dinero por parte de un selecto grupo de políticos y banqueros que al día de hoy tienen el control de la política monetaria a nivel mundial. Para el año de 1922, los comunistas empiezan a formarse de una manera organizada en el país y para el año de 1930 empiezan a llamarse Partido Comunista Colombiano y con todo el apoyo de la URSS. Y lo que implicaba esto para la frágil sociedad política y comercial que poseíamos. También veníamos de los desastrosos acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 29 en los Estados Unidos de América, que azotó a todas las economías del mundo y más a la nuestra, que ya era muy dependiente de lo que dijeran los americanos. Y para terminar en el país con todas estas condiciones, el Partido Liberal gana las elecciones en el año de 1930 y empieza una persecución de los conservadores en aquellos lugares lejanos donde ellos tenían la posesión de tierras. Se inician los desplazamientos de cierta parte de la población a centros poblados que los pudieran esconder de esa brutal persecución y despojo de sus pertenencias. Ya luego, para el año 39, los conservadores empiezan a defenderse y aplican la misma técnica que les venían realizando los liberales y voltean el juego
Y es ahora que ellos despojan a los liberales y para el año 48, con la muerte de Gaitán, todo se complica y esa política de muerte que empiezan a realizar los partidarios de un trapo rojo por un lado y por el otro lado los del trapo azul da como resultado la desaparición de muchos campesinos de sus parcelas y que para poder sobrevivir otros se tuvieron que refugiar e huir a los centros poblados ya más grandes para poder salvar la vida, pues sus pertenencias y tierra quedaron en el olvido y tuvieron que empezar de nuevo en estos centros poblados. Al principio engrosaron los cordones de miseria en las grandes ciudades, pero con el tiempo empezaron a tener éxito, fruto del trabajo. Por eso podemos decir que al principio fue miseria y hoy en día es prosperidad. Ya para resumir la historia de nuestro comercio popular y social en el país, les podemos decir que la primera etapa más o menos empieza en los años 50 a 60, donde ya estos campesinos que habían sido desplazados desde los años 30 empiezan a tener algún tipo de éxito y de tener algún tipo de negocio y empiezan a traer a sus familiares con los mismos deseos de salir adelante y de mejorar su situación económica. Y se dan grandes migraciones a los grandes centros poblados y urbanos. Se van posicionando en puestos callejeros. Algunos empiezan a tener éxito en locales comerciales como cafeterías, restaurantes, algunos tipos de residencia, almacenes de cacharro y hospedaje, y graneros o tiendas. La segunda etapa arranca en los años 70-80. Los comerciantes prosperan y empiezan a incursionar en mercados internacionales para adquirir sus mercancías. Las principales ciudades de Colombia se están llenando de estos comercios populares y sociales. Ya la tercera etapa arranca en los años 90 a 2000. La apertura económica que dio el presidente César Gaviria estimula a que estos comerciantes empiecen a ingresar mercancías al país de otras naciones y se empiezan a formar los grandes importadores o grandes contrabandistas. Y es aquí donde empieza la problemática del sector porque se va aliando con una economía subterránea. Y la cuarta etapa la podemos definir desde el año 2001 en adelante hasta los días de hoy, y es que perdimos el rumbo y el enfoque. La historia de la problemática del sector también la hemos dividido en 4 etapas. La primera etapa, los comercios son formados por personas con muchas ganas de prosperar económicamente y con darle un mejor estado de vida a sus familias, pero sin una visión colectiva y poco o nulos conocimientos académicos. No se formó de una manera planificada, se fue formando por la naturaleza del conflicto armado en Colombia. La segunda etapa de la problemática es que los comerciantes empiezan a tener éxito, pero no visión de futuro. El éxito se centra en núcleos familiares o clanes. La tercera etapa es que las grandes marcas se están posicionando en el sector. El plagio empieza a ingresar a este comercio a gran volumen. El dinero fácil inunda el mercado. Las mafias ponen los ojos en el comercio popular y social. La cuarta etapa de la problemática es que al día de hoy tenemos un sector dividido, asustado y sin rumbo, y presa de la economía subterránea. Este video está siendo realizado para rendirle un homenaje a todos los comerciantes del mundo entero y especialmente a los de Colombia de la economía popular y social. Esperamos que cada día aportemos nuestro granito de arena para construir una mejor nación y que cada día nos formemos más para poder ir saliendo de la informalidad y darle mucho más alegrías a nuestro país. Feliz Día del Comerciante.